voy a empezar por agradecer, pero es que me parece que es muy importante partir de ahí, en primer lugar a la ANEP, a su mayor autoridad en el país y a todas las personas que le han puesto ganas a este proyecto. Es importante decir que no es nada común en el mundo que las autoridades de la educación pública se comprometan con el modelo de Naciones Unidas. Es más bien muy excepcional. A mí hasta me han dicho que es la única ejemplo que tienen en el mundo, pero ya con mi carrera profesional, ya cuando me dicen es el único, ya no me atrevo a decirlo muy alto porque basta que uno diga que es la única para que aparezca en alguno de los países que están mencionando algún ejemplo parecido. Pero bueno, digamos que desde la ONU no se tiene conocimiento de una experiencia parecida y creo que eso es un ejercicio realmente muy valioso y muchas gracias a la ANEP por comprometerse con esto y por dejarnos acompañarles en ese camino y ojalá sea el principio de un camino más largo. Por supuesto, a los centenares, entiendo, de docentes y estudiantes, los que nos han acompañado en el pasado, en la experiencia piloto que le llamamos, que es un nombre horrible, pero bueno, fue lo que hicimos el año pasado, lo que aprendimos, y realmente para el año que viene, para el mes de noviembre, cuando hagamos la próxima con presencia de los 19 departamentos del país, estamos realmente muy orgullosos, muy emocionados y muy contentos de que esto vaya a tener lugar. Y lo comentamos entre nosotros, es una actividad que nos enriquece a todos. A la OEI, que nos acompaña hoy también, a mis colegas de Naciones Unidas, por supuesto la UNESCO. Ernesto mencionaba la ciudadanía global, y es verdad que los modelos de la ONU nos hacen pensar como ciudadanos globales, que no significa dejar de pensar como ciudadanos de un país o como personas que pertenecen a un territorio o a una familia, sino también tener yo diría, un conocimiento y una preocupación por lo que pasa en el mundo, ¿no? Más allá de nuestro entorno más íntimo, ¿no? Y preocuparnos por lo que le pasa al prójimo y que nos duelan los muertos y la gente que no puede recibir ayuda humanitaria en el mundo y que sufre y que tenemos que hacer algo para cambiarlo. No podemos quedarnos tranquilos cuando vemos que hay gente que sufre y que padece, y eso en el fondo es también una forma de ciudadanía global, ¿no? El compartir con el resto de los seres humanos pues un poquito de nuestras aventuras y desventuras y como mínimo la empatía en el sufrimiento que tienen y que tenemos que corregir. Y por supuesto los colegas de UNODC, ONU Mujeres, OIM, FAO y todas las demás agencias que algunas no están aquí también y que nos han acompañado en eso. Porque todos creemos mucho en este ejercicio y lo hemos venido acompañando, tengo que decirlo, mucho con escuelas privadas, que son las que suelen organizar el modelo, que nos llaman y nos invitan. Durante hace muchos años nos venimos acompañando eso y qué bueno que ahora, desde la educación pública y desde los 19 departamentos, podemos abrir esa ventanita de la ciudadanía global también a muchos estudiantes que nos van a acompañar. Creo que también es particularmente importante este ejercicio porque tiene lugar en un momento donde los temas que mencionaba Ernesto de la paz y la seguridad del mundo pues están en un estado bastante calamitoso. Hace 80 años, este año celebramos 80 años, lo vamos a celebrar con mucho orgullo, porque en estos 80 años se ha avanzado mucho, ¿no? De la primera declaración de derechos humanos hasta ahora tenemos un montón de tratados y convenciones y compromisos. Se ha sofisticado mucho nuestra comprensión mundial de los problemas y cómo abordarlos. Lo mismo en un montón de temas. Ayer leía en un estudio que todos estos nuevos mandatos y resoluciones, como las que se hacen en estos modelos de Naciones Unidas, se han hecho desde el año 45 unas 40.000. O sea, tenemos como 500 resoluciones internacionales en diferentes temas y compromisos en los cuales avanzamos en resolución de problemas, pero también en comprensión de oportunidades comunes y de cómo manejarlas. Pero lamentablemente, quizás en estos 80 años nunca hemos estado tan mal en términos de paz y seguridad y más conscientes de que algunas de las herramientas que ustedes van a experimentar en los modelos de Naciones Unidas pues chirrían, ¿no? Y que hay mecanismos como el propio del Consejo de Seguridad que claramente requiere ajustes sobre todo para representar mejor el mundo en el que vivimos hoy, que es muy diferente del mundo de 1945. Muchas cosas han cambiado en la economía, en la política. Solo mencionar una, eran 40 y pico países en ese momento, ahora somos 193, bueno, es un cambio ya lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Y realmente tenemos que cambiar todas esas, falencias e injusticias que estamos viendo hoy en el mundo
y de las cuales seguramente también se va a conversar en ese modelo que tendrá lugar en noviembre. Y básicamente, bueno, muchos de los que estamos en esta mesa, por lo menos algunos, en 10 o 15 años estaremos hablando de jubilación, pero ustedes no. Ustedes no. Y entonces, son los primeros que tienen que protagonizar, no el futuro, sino el presente para cambiar estas cosas y para asegurarnos que lo que hemos ido construyendo en estos 80 años no se fragiliza, sino que se fortalece y se mejora y se profundiza. Y ese concepto también de ciudadanía global complementa y fortalece el concepto de ciudadanía uruguaya, que en este caso, pues por ejemplo, es algo de que sentirse orgulloso porque, como decía, tenemos este ejemplo, un ejemplo que estoy seguro va a servir de ejemplo a muchos otros países que van a estar interesados en saber cómo Uruguay se ha comprometido a hacer estos modelos desde la educación pública, que no es fácil, pero que aporta a mucha gente. Y también entiendo que el gobierno va a jugar un papel, lo ha dicho el presidente muchas veces, más comprometido todavía en el multilateralismo, en la paz, en la seguridad y en la resolución de conflictos a nivel mundial. Entonces, por todo ello, os felicito a los jóvenes, por supuesto, que van a participar en este esfuerzo, a los que lo hacen posible y a todos aquellos que perdón, que no mencioné a mis colegas del cuerpo diplomático, luego después me van a tirar de las orejas la primera vez que nos juntemos en algún cóctel. Por favor, los embajadores y representantes de embajadas de América Latina, de Europa, aquí que nos acompañan en el día de hoy. Creo que no me olvidé de nadie ya, perdón si me olvidé de alguien, pero es importante mencionarlos porque es muy importante y muestran lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas, es un concepto muy sencillo. Cuanto más peleados estamos, peor funciona el sistema. Entonces, con eso no quiero hablar nada más, agradecerles, decirles que estamos a la orden, vamos a estar muy contentos de acompañarnos en el mes de noviembre. Seguramente también hagamos algo en octubre para celebrar los 80 años, porque hay mucho que celebrar, y también para lamentar las cosas que no funcionan como debieran y que debemos estar corrigiendo todos los días. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todas. En primer lugar, a las y los estudiantes y las y los docentes que hacen posible esto, porque digamos, esto pasa porque ustedes están. En segundo lugar, a los miembros de representaciones diplomáticas de países amigos y hermanos, lo mismo con las agencias del sistema de Naciones Unidas. En realidad para nosotros esto, como se ha señalado acá, es una actividad bien importante. Y pasa en un momento también muy importante. El sistema de Naciones Unidas se construye porque la humanidad demostró que no tenía límite en construir el horror. Y la respuesta que se encontró tenía que ver con esto de buscar mecanismos que más que la competencia o la guerra estimularan la cooperación y un conjunto de valores que entendemos que son universales a pesar de que todos somos un poco desiguales. Y creo que esto es de por sí un buen ejercicio en un mundo donde los conflictos armados entre países o entre partes de países efectivamente son un problema. Y son un problema mucho más grave que antes porque ahora hay mucho más tecnología para hacer daño. En segundo lugar, traer esto que trajeron los compañeros de mesa de la categoría, concepto o dimensión de ciudadanía, porque atrás de eso que tiene miles de años, nosotros hemos ido construyendo un conjunto de derechos nuevos, un conjunto de humanos que fueron ingresando a esa categoría o esa dimensión. Es decir, cuando uno piensa esto en el largo plazo, y había que ser varón mayor de 25, nacido en Atenas, hijo de atenienses, ¿no? Un conjunto de cuestiones muy restrictivas, y la humanidad caminaba hasta hoy donde ya extendemos la ciudadanía hasta cuestiones que no necesariamente son exclusivamente humanas. Y ahí aparecen todo un conjunto de temas que tienen que ver con la biodiversidad, con el ambiente, y con un conjunto de desafíos que nosotros le estamos planteando con mucho gusto a nuestros jóvenes.
y que requiere seguir unas reglas, que requiere estudiar, que requiere, ¿no?, hablar, argumentar, esto que nos planteaban los gurises, entender la posición del otro, resolver el conflicto con cooperación, que no siempre es lo más fácil. Desde el conflicto en el lugar más chico, que puede ser un barrio o un hogar, hasta entre naciones, no siempre es lo más fácil la cooperación. Y creo que la educación tiene un rol para jugar ahí, para jugar en esto de la cultura de paz, pero para jugar en una ciudadanía que tenga otra densidad. Y lo otro que a mí me parece muy interesante es que sean los jóvenes, porque en realidad ellos están visualizando un conjunto de problemas que nosotros no visualizamos como problemas. Y esto pasa siempre en la vida de los humanos. Los que estamos más viejos, que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, estamos preocupados por conservar esto que pudimos construir y que nos parece fantástico. Y atrás vienen generaciones que dicen, no, eso que vos creés que es fantástico no es fantástico. Mirá, nos falta igualdad acá, nos falta justicia acá, nos falta paz, nos falta cuidar el ambiente. Así que muy contentos de poder estar iniciando esto que tiene que ser un espacio de transformación, de construcción, de intercambio y en definitiva de mejorar esta casa que es la casa de todos. Así que felicitaciones y nos vemos en noviembre con más de 500 gurises de todo el país. Muchas gracias.